Bueno, muy buenas noches. Nuevamente nos encontramos aquí en este espacio de Infecto Café para los que se están anexando por primera vez. Es un espacio que realmente revisamos cosas actuales, importantes de pronto para nuestra práctica diaria, algunos tips para que ustedes de pronto identifiquen desde el punto de vista infectológico algunas cosas. Y bueno, siempre después la discusión y los comentarios al respecto. Por favor, ojalá que puedan apagar todos los micrófonos para que de pronto se pueda escuchar mucho más fluido y que como se está grabando después no, no haya como interferencia y de pronto lo puedan revisar nuevamente. Pues hoy vamos a mirar esto de enterobacteriales productoras de carbapenemasa. ¿Se acuerdan que ya hemos visto beta-lactamasa espectroextendido, ANC, vimos Acinetobacter, vimos cocos gram positivos? Entonces ahorita vamos con enterobacteriales productoras de carbapenemasa. Entonces, en esta primera diapositiva, lo que quiero comentarles es que realmente tener gérmenes productores de carbapenemasa, es decir, aquellos gérmenes que están portando genes de carbapenemasa, esto lo que hace es transferirle a estos gérmenes una forma mucho más estable, ¿de acuerdo? De resistencia y de transferir mejor la resistencia. O sea, que estos gérmenes porten genes de carbapenemasa los convierten más estables desde el punto de vista ambiental y también de adaptarse al medio y de transferir los genes de resistencia. Y esto lo hacen mucho más por plásmidos. Pero además de eso, les permite hacer una expansión clonal o una transferencia horizontal a otras bacterias. Y nuevamente les digo, es a través de plásmidos la mayoría. Eso quiere decir que se disemina mucho más fácil la resistencia. Y lo otro es que se dispersa más rápido que otro germen que no porte genes de carbapenemasa. Y lo otro es que amerita que haya mucho más control desde el punto de vista de infecciones para poder contrarrestar o controlar a estos gérmenes productores de carbapenemasa. Entonces, es decir, lo que necesitamos tratar es disminuir en lo posible donde nosotros estemos, en las clínicas, en los hospitales, donde estemos, es tener gérmenes productores de carbapenemasa. ¿Por qué? Porque habrá una mucho más fácil transmisión de ellos, habrá una más difícil control de sus infecciones y tendremos que igualmente utilizar una cantidad de herramientas para poder controlarlo. Entonces, prácticamente no es nada agradable tener gérmenes productores de carbapenemasa. Siempre hay que mirar que si un microorganismo es o productor o no de una carbapenemasa cuando nos enfrentemos a un antibiograma en donde los carbapenémicos estén resistentes. No es lo mismo tener un germen que sea productor a otro que no sea productor de carbapenemasa. Ya se los acabo de mostrar. Esto hace que si un germen es productor de carbapenemasa tenga ciertas cualidades. Entonces, no solamente saber que tenga una carbapenemasa, sino también saber qué tipo de carbapenemasa es. Y es aquí, en este segundo punto, donde la mayoría de nosotros tiene el gran problema. Algunos tenemos este problema, es decir, no podemos ni siquiera identificar que el germen tenga una carbapenemasa. Pero la mayoría, y espero que eso se acabe pronto, no tenemos para saber qué tipo de carbapenemasa es. Entonces necesitamos cada vez mejorar desde el punto de vista tecnológico y igualmente de métodos de poder identificar gérmenes productores de carbapenemasa. Esta diapositiva ya ustedes la conocen, este es un bacilo gram negativo en el cual ustedes pueden ver aquí la membrana externa que es esta gris, la membrana interna que es esta púrpura y entre este espacio, entre la membrana externa y membrana interna, está el espacio periplásmico.
Los gérmenes gram negativos tienen muchos más mecanismos de resistencia que los gram positivos. Como vamos a hablar de carbapenemasas, nos vamos a dirigir a las beta-lactamasas que están en el espacio periplásmico. Y dentro de esas, a las carbapenemasas. Ya hemos visto las BLE, ya hemos visto las AMC. Pero acuérdense que también estos gérmenes gram negativos tienen este sistema que es el sistema de porinas, el cual puede mutar o cambiar o modificar. Y de acuerdo a eso, impiden o no la interiorización o la llegada del antibiótico al sitio blanco. Pero también los gérmenes gram negativos, además de las porinas, además de las beta-lactamasas que ya hemos visto, incluyendo las carbapenemasas que vamos a ver ahorita, tienen este otro sistema que es el de bomba de flujo. Y muchos de los gérmenes, sobre todo algunos no fermentadores como Acinetobacter, por ejemplo, o Pseudomonas, pueden combinar, bloquear porina o reducir la función de la porina o mutar la porina con la expulsión o la bomba de flujo e hiperproducción de enzima. Esos tres mecanismos combinados muchas veces simulan que el germen puede estar produciendo una carbapenemasa. Entonces, por eso es importante tener dentro de nuestros hospitales y clínicas los métodos para poder identificar si ese germen es productor o no de carbapenemasa. Porque no es lo mismo que un germen produzca bloqueo de porina, bomba de flujo e hiperproduzca, por ejemplo, enzimas como ANC y simulen una carbapenemasa a que realmente tengan una carbapenemasa. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, para empezar a meternos en esto de carbapenemasas, ya hemos visto la clasificación de las beta-lactamasas. Les dije que las carbapenemasas pertenecen a las beta-lactamasas. Ya hemos visto las penicilinasas, las BLEA, las BLE, las AMC y ahora nos toca las carbapenemasas. Entonces, dentro de la clasificación de las beta-lactamasas, que hay dos clasificaciones, una funcional que es la de Bush, Jacobi y Medeiros, y esta molecular o la de Ambler, que es se divide en A, en B, en C y en D. Esa es la que más vamos a utilizar desde el punto de vista de mirar las carbapenemasas. Entonces esta diapositiva ya también la hemos visto en donde aprendimos sobre las penicilinasas, sobre las BLEA, las AMC. Entonces nos vamos a quedar con la clasificación funcional, las vamos a eliminar y nos vamos a quedar con la clasificación molecular, que es la clasificación de Ambler, en que se divide en A, en B, en C y en D. Pero también vamos a eliminar todo lo que vimos anteriormente, es decir, todo lo que es penicilinasas, cefalosporinasas, de acuerdo, BLEA, BLE, AMC. Y nos vamos a quedar solo con las carbapenemasas, y aquí los vamos a ver. Entonces vamos a tener carbapenemasas en el grupo A de Ambler. Vamos a tener carbapenemasas en el grupo B de Ambler, que son las metalo-beta-lactamasas. Y vamos a tener carbapenemasas en el grupo D de Ambler. ¿De acuerdo? Esas son las carbapenemasas. Se dividen en A, en B y en D. Entonces, las de clase A, la clase A, que son estas carbapenemasas, quiero que miren muy bien, pueden ser inhibidas o hidrolizadas por el ácido clavulánico. Y si son inhibidas o hidrolizadas por el ácido clavulánico, se pueden semejar en el antibiograma a que si fuera probablemente una beta-lactamasa de espectro extendido. Acuérdense que las beta-lactamasas de espectro extendido, cuando yo les coloco el ácido clavulánico a una cefalosporina tercera, se vuelve sensible, o sea que es hidrolizada o inhibida. Ellas pueden simularlo, pero miren que no son hidrolizables por el EDTA, que es un quelante del zinc. Y estos son sus representantes, la KPC, la IMI y la SM. Entonces, perdón. Perdón, aquí voy a cambiar de flechita. Entonces, esta clase A de Ambler es esta que vamos a ver aquí. Son dependientes de serina, ¿de acuerdo? Son dependientes de serina, o sea que su núcleo es serina. Están más que todo en las enterobacterias.
Cuando ustedes tengan una enterobacteria, sobre todo Klebsiella o Escherichia coli, pero más Klebsiella, y tengan resistencia a carbapenémico, piensen que probablemente tiene una tipo A. Puede estar en Pseudomonas aeruginosa y puede estar en Acinetobacter baumannii, pero mucho más en las enterobacteriales. Acuérdense que no son inhibidas por el ETA, que es un quelante del SIM. ¿Por qué? Porque ellas dependen de serina. Estas son sus representantes, KPC, IMI y SM. SM es Serratia marcense, enzima Serratia marcense. Este es un fenotipo de resistencia a imipenem y este es Klebsiella pneumoniae de carbapenem. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver la clase B. Esta clase B que ustedes ven aquí, esta clase B, y mire lo que dice la clase B. Son inhibidas o hidrolizadas por el ETA. Es decir, es un quelante del zinc. ¿Eso qué significa? Significa que las B, en vez de tener serina en su núcleo central, tienen zinc. Por eso pueden ser inhibidas por el ETA. Tengan muy presente esto por lo que les voy a decir. Y también pueden ser inhibidas o hidrolizadas por el ácido dipicolínico. Miren que se pueden encontrar en enterobacterias, también en Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter baumannii. ¿Cuáles son sus representantes? La NDN, que es nueva Delhi metalobetalactamasa, las BIN, que son las Verona integrón metalobetalactamasa, y las IMI, que es un fenotipo resistente a imipenem casi similar a este. Esas son las B, ¿de acuerdo? Y ahora nos vamos con las D, esta última que ustedes ven aquí, ¿sí? Miren que también es muy similar como la A. El EDTA no las inhibe, o sea, no las hidroliza, pero pueden ser hidrolizadas o no con el ácido clavulánico, o sea, que pueden semejar también a una BLE. Entonces, ¿cuáles son estas D? También son dependientes de serina igual. Miren que las A es muy similar a las A. Se encuentran muy frecuente en enterobacterales y Acinetobacter baumannii. Pseudomonas aeruginosa muy poco produce D, aunque la puede producir, pero muy poco es productora de carbapenemasas tipo D. Miren que no se hidrolizan con el ETA. Las únicas que se hidrolizan con el ETA son las metalo, las B. Y miren cuáles son las representantes. Las OLSA 48, que se encuentran más en enterobacterias. Pero estas otras, las OLSA 23, la 40, la 58, la 143, se encuentran en Acinetobacter baumannii. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las principales carbapenemasas. Se las muestro aquí nuevamente. Esta es una diapositiva del doctor Germán Esparza para que vean. Miren que las A son dependientes de serina, igual que la B, dependiente de serina. ¿Cuál es la diferencia entre esta y esta? Acuérdense. Miren, las representantes son las KPC en las A, en las D son las OBSA. ¿Cuál es lo más característico de las A? Miren que hidroliza todo, cefalosporina de primera, de segunda, de tercera, el astrionán también lo hidroliza, o sea, es resistente. Pero miren aquí que se inhiben parcialmente con el ácido clavulánico y por eso se pueden confundir y pueden dar un test de beta-lactamasa de espectro extendido falsamente positivo. Por eso es supremamente importante uno determinar desde el punto de vista molecular qué tienen estos gérmenes, si realmente tienen carbapenemasa o es otro tipo de enzima. Sí, man, no estoy Y haciendo miren, nada. y miren que Por eso, son, y miren que son inhibidas, o sea, cuando uno le coloca el avibactam, que es un inhibidor de beta-lactamasa, o el barbobactam, o el relabactam, se inhiben, ¿de acuerdo? O sea, estos inhibidores de beta-lactamasa la hidrolizan. En cambio, las D, para diferenciarlas un poco de las A, miren que hidroliza a ampicilina, a monoclavulonato, a piperacina tazobactam, a cefalosporina primera y segunda, y al astronam, muy similar a la de A. Pero miren que débilmente hidrolizan a las cefalosporinas de tercera y cuarta. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden en el antibiograma, estas cefalosporinas de tercera y cuarta, mostrárseles como sensible, siendo resistente a los carbapenémicos. Es lo que a veces uno no entiende, cómo que posiblemente un germen sea resistente a carbapenémico y no sea resistente a cefalosporina tercera o cuarta.
Es que eso puede pasar porque ese es el perfil de las D y en algunas de las A. Miren que hay una baja hidrólisis de los carbapenémicos. ¿Qué significa tener baja hidrólisis de los carbapenémicos? Quiere decir que muchos test que se les hace fenotípicamente para demostrar que tengan una carbapenemasa puede que no les sirvan a este tipo de. ¿Por qué? Porque como producen baja hidrólisis de los carbapenémicos, a veces pueden mostrarse con una sensibilidad o no afectar tanto a los carbapenémicos. Y miren que también se inhiben con el avibaltán, igual que las A. En cambio, las B, que dependen de zinc, ¿de acuerdo? Miren que no hidrolizan al astronam, a diferencia de la A y la D. Es decir, la A y la D son resistentes al astronam. En cambio, la B es sensible al astronam. ¿De acuerdo? Excepto si hay otra enzima coinfectando en este germen, como por ejemplo una BLE1C, donde el astronam sí es resistente. Y miren que esta es la única inhibida por el ETA. ¿Por qué? Porque depende de zinc. Esto que le estoy diciendo y que me estoy demorando un poquito es fundamental para reconocer una carbapenemasa fenotípicamente. Entonces, esto que les voy a mostrar, este cuadrito, es de una parte de lo que escribimos de lectura interpretada del antibiograma. Para que ustedes entiendan que las carbapenemasas en general no es que hidrolicen todos los antibióticos, aunque uno lo pensaría que sí. Por ejemplo, si yo tengo una penicilinasa, hidrolizo a las penicilinas. Si yo tengo una beta-lactamasa de espectro ampliado, hidrolizo a las penicilinas y a las cefalosporinas de primera. Y miren que voy dejando libre todo esto. Pero si yo tengo una beta-lactamasa de espectro extendido o una AMC, hidrolizo a las penicilinas, a las cefalosporinas de primera, de segunda, al astronam y a las cefalosporinas de tercera y cuarta. Miren que hasta aquí llega la hidrólisis. En cambio, no hidrolizo a los carbapenémicos. ¿Sí? ¿Qué es lo que hemos aprendido? Pero miren que cuando tengo una carbapenemasa, sobre todo una carbapenemasa tipo A, como una KPC o una GES, que es una GES2, por ejemplo, miren que hidrolizo todo. Penicilina, cefalosporina primera, segunda, astronam, cefalosporina tercera y cuarta y carbapenémicos, perdón. Y carbapenémico. Eso es lo que uno esperaría cuando tiene una carbapenemasa, que hidrolice todo, hasta los carbapenémicos. Sin embargo, hay carbapenemasas, como ustedes lo pueden ver aquí. Por ejemplo, dentro de esta carbapenemasa tipo A, como esta, por ejemplo, la de la serratia, miren que puede que probablemente no hidrolice al astronam o no hidrolice a la cefalosporina tercera. Es una posibilidad. Miren esta B, que son las metalo. Miren que se hidrolizan prácticamente a los carbapenémicos y cefalosporina tercera y cuarta. Pero miren cómo deja libre al astronam. ¿Se acuerda? Miren, las B dejan libre al astronam. No hidrolizan al astronam. Entonces dejan libre al astronam. ¿Sí? Y miren que las OBSA, que son las D, las que están acá abajo, pueden dejar libre a los carbapenémicos porque realmente no tienen una hidrólisis tan fuerte a los carbapenémicos. Aunque si los hidrolizan y son resistentes, no es tan marcado. Pero igualmente pueden dejar libre cualquier otro. Entonces, las carbapenemasas, no todas hidrolizan todos los grupos de antibióticos. Algunas dejan libres algunos y algunas otros no. Entonces, para poder saber que tengo una carbapenemasa, tenemos que jugar con algunos métodos. Entonces, resumiendo, las carbapenemasas tipo A de Ambler, de la clasificación de Ambler, son resistentes al astronam, dependen de la serina. Estos son sus representantes. El que más conocemos es la KPC, ¿de acuerdo? Estas son las que más portan las enterobacterias. Pseudomonas puede tener una tipo A, pero las enterobacterias son las más frecuentes. Las B, que son las metalo, miren que son sensibles al astronam, dependen de zinc, a diferencia de la de A que depende de serina y de la de D que también depende de serina. Las más frecuentes que hemos encontrado y que conocemos son las NDM o las nueva Delhi metalobetalactamasas y las BIM. Se hidrolizan con el hepta. Se pueden encontrar en enterobacterias, pero pseudomonas y los bacilos gram negativos son las que más lo poseen. Y la D, que son las tipo OBSA,
Son sensibles también al astronam, pero dependen de serina, no se hidrolizan con electa y de los que más frecuentemente la aportan son Acinetobacter baumannii, Pseudomonas y menos posteriormente las Enterobacterias. Aquí lo pueden ver y se lo recalco nuevamente por lo que vamos a ver. Las clase A pueden ser portadas por tanto enterobacterales como por Pseudomonas y como Acinetobacter. Esta diapositiva la vimos cuando vimos Acinetobacter. En cambio, las B, miren, las metalo, ¿sí? Enterobacterales, la Pseudomonas aeruginosa, muy poco Acinetobacter, aunque la puede portar. Y las clase D, que están aquí abajo, miren que los que más portan la clase D son los Acinetobacter, que son las tipo bolsa. No queriendo decir que las otras no lo tengan, pero lo más frecuente es el Acinetobacter. Entonces, ¿cómo se clasifica que una enterobacterial es resistente a un carbapenémico? Anteriormente habían varias cosas que mirábamos que tenían que cumplir. Sin embargo, el CDC de Atlanta ha definido como que una enterobacterial es resistente a un carbapenémico, cualquiera de ellas, cuando es resistente por lo menos a un antibiótico carbapenémico. Es decir, o es resistente a ertapenem, o es resistente a imipenem, o es resistente a meropenem. A uno de ellos, no más. Pero miren que hay unas enterobacteriales que tienen resistencia natural, intrínseca, a un carbapenémico, como al imipenem. Entonces, por ejemplo, Proteus, Morganella y Providencia, que tienen resistencia intrínseca natural al imipenem, para poder cumplir esta definición del CDC de Atlanta, que por lo menos ser resistente a un carbapenémico, porque ya ellas lo son naturalmente, tiene que tener resistencia al menos a un carbapenémico diferente al imipenem. Es decir, ya saben que el imipenem van a ser resistentes en este grupo de enterobacteriales, entonces que sea resistente a ertapenem o a meropenem, ¿de acuerdo? Y igualmente, lo que les decía, una enterobacterial resistente a carbapenémico puede que no esté produciendo una carbapenemasa, sino que combine mecanismos de resistencia, como por ejemplo hiperproducción de AMC con alteración de porinas y bomba de flujo. Y pareciera ser una carbapenemasa, pero no lo es. Por eso es fundamental conocer y determinar o determinar fenotípicamente, porque igualmente molecular es de pronto mucho más fácil, pero es más costoso. Pero fenotípicamente tenemos la obligación de por lo menos saber qué carbapenemasa tenemos. Entonces, para poder determinar qué carbapenemasa tenemos, hay ciertas cosas que se han hecho. Inicialmente se utilizaban estos métodos fenotípicos como la prueba de Hodge, que después se modificó y ahorita lo vamos a ver. El método de inactivación de carbapenémicos, los métodos de hidrólisis, por ejemplo, como el CarbaNP, que es uno de los más recomendados, o el Malditov, por ejemplo, o inmunoensayos de flujo lateral. Esos son tres métodos fenotípicos que debiéramos de tener nosotros, cualquiera de ellos, en nuestras instituciones. Entonces, por ejemplo, si tenemos esta cepa de Escherichia coli, vamos a ver qué perfil tiene. Acuérdense de lo que hemos aprendido de lectura interpretada del antibiograma. Miramos primero la ampicilina y miremos que es resistente. Eso quiere decir que tiene una penicilinasa y después vamos a una cefalosporina de primera. Entonces miremos que la ampicilina es resistente, la cefalosporina de primera es resistente, es decir, que cuando yo tengo resistencia a ampicilina y a cefalosporina de primera tengo una blea, una beta-lactamasa de espectro ampliado. Después de ello tendría que mirar las cefalosporinas de tercera. Y miren que cefotalcima es resistente y ceftazidima es resistente. Entonces aquí tendría dos opciones, si ustedes lo pueden ver. Si ya tengo una blea y tengo cefalosporina de tercera resistente, puedo tener dos opciones. Miren, si tengo cefalosporina resistente y resistente, puedo tener dos opciones, o una BLE o una AMC. Entonces voy a llenarme de recursos para poder determinar si es una BLE o una AMC. Entonces vamos a mirar qué puede hacer para yo diferenciar de si una BLE o una AMC. Entonces vamos a mirar el Astronam y miramos el Astronam y el Astronam es sensible, o sea que no está cumpliendo con este requisito. Ahora vamos a mirar cefalosporinas de cuarta. Miremos cefalosporina de cuarta, cefepime es resistente.
Es decir, que me inclina un poco hacia es una beta-lactamasa de espectro extendido. Entonces vamos a mirar ahorita la unión a clavulonato, por ejemplo. Entonces miremos la unión a clavulonato y mire que dice +4, o sea, no es sensible, es resistente. Y acá cetazidime ácido clavulánico también es resistente, es decir, que no es sensible, es resistente. Pero resulta que anteriormente me estaba inclinando hacia que era una BLE porque tenía cefalosporina de cuarta resistente, pero resulta que tiene resistencia a los inhibidores, o sea que puede ser una AMC también. Ahora miren, la cefoxitina es resistente. Es decir, que si yo tengo cefoxitina resistente, me inclino a que es una AMC. Y si tiene cefalosporina de cuarta resistente, entonces probablemente es una hiperproducción de AMC. Ahora miro los carbapenémicos. Miren, ertapenem es resistente, imipenem es intermedio y meropenem es resistente. O sea, que esta cepa tiene todo esto, miren. Hiperproducción de ANSE. ¿Por qué hiperproducción de ANSE? Porque es cefoxitina resistente, es un ANSE, y si la cefalosporina de cuarta resistente está hiperproduciendo ANSE. Cuando un germen hiperproduce ANSE, se combina con bloqueo de porina y bomba de flujo. Es decir, ¿cómo sé yo que produce bomba de flujo y bloqueo de porina? Bloqueo de porina es resistente el ertapenem y el imipenem puede ser intermedio resistente. O sea que yo aquí tengo tengo aquí bloqueo de porina. ¿Y cómo sé que tiene bomba de flujo? Es porque es resistente a meropenem. Entonces esta cepa es hiperproductora de AMC, está bloqueando porina, es decir, está con impermeabilidad y tiene bomba de flujo. Pero por la definición que vimos, también es una carbapenemasa. ¿Por qué? Porque es resistente por lo menos a dos carbapenémicos, al ertapenem y al meropenem. Entonces, ¿cómo puedo saber si en esta parte yo les dije a ustedes, miren, en esta parte, una enterobalteral resistente a carbapenémico puede que no esté produciendo una carbapenemasa? ¿Por qué? Porque puede estar combinando mecanismos de resistencia, hiperproducción de AMC, alteración de las porinas y bomba de flujo. No es lo mismo como esta definición que dice que es resistente a un carbapenémico porque por lo menos es resistente a un carbapenémico. Pero también puede ser esta. Entonces, ¿cómo puedo definir yo que esta cepa sea o esta hiperproductora con todos estos mecanismos sea una carbapenemasa? Tengo que utilizar métodos fenotípicos o moleculares. Ya no nos podemos quedar en decir, bueno, miremos a ver qué es lo que pasa y pongámosle, porque realmente no es lo adecuado que estamos haciendo. ¿Cómo podemos saber? Entonces hay algunas cosas como esta. Métodos fenotípicos, como el que se empezó a utilizar primero como el método de Hodge, que después se modificó. Este método muy rápidamente se los muestro. Aquí en este plato de agar se siembra una cepa que está aquí, la ven ustedes, la Escherichia coli ATCC 25922, que es una cepa de Escherichia coli sensible a todo, incluyendo los carbapenémicos. Se siembra aquí, ¿de acuerdo? Aquí en el centro se pone un sensidisco de ertapenem, ¿de acuerdo? De ertapenem. Si esta cepa es sensible a los carbapenémicos, va a formar un halo de inhibición, como ustedes lo ven aquí, lo más oscuro en el centro. Sin embargo, lo que se hace, y por eso se llama test de Hodge modificado, es que la cepa que yo estoy buscando para saber si tiene carbapenemasa o no, la siembro directamente de aquí del centro del ertapenem hacia afuera. La siembro de aquí hacia afuera y la siembro de aquí hacia afuera. La cepa que yo estoy buscando que me dio y me reportó que era resistente a un carbapenémico y necesito saber si está produciendo una carbapenemasa. Ustedes pueden ver que esta que está aquí, el halo no siguió hasta acá, o sea, no se completó, como por ejemplo este aquí que sigue aquí. Miren que esta completó acá, sino que esa hizo como un viraje, como si fuera una hoja de trébol, ¿lo ven? Como si fuera una hoja de trébol, o se hizo como un ombligo aquí. Eso significa que esta cepa que está aquí está produciendo carbapenemasa y no está permitiendo que el ertapenem la inhiba, sino que al contrario, los gérmenes crecieron hasta acá. Entonces eso demostraba en ese momento que ese germen estaba produciendo carbapenemasa y tenía una sensibilidad aceptable para la mayoría de las carbapenemasas, en particular para las KPC, con una sensibilidad del 93 al 98%. Pero había una sensibilidad baja para las metalobetalactamasas.
y 50% apenas de detención para las metalos como tipo NDN, Nueva Delhi metalobetalactamasa. Es un, es un, es un proceso o un procedimiento muy demorado que demora mucho tiempo y por eso se eliminó del CLSI en el 2018. Producía muchos falsos positivos, porque si ese germen tenía BLE o AMC o bloqueo de porina, podía dar un falso positivo, ¿se acuerdan? Cuando un germen combina estos mecanismos, puede producir falsos positivos de tener una carbapenemasa. Entonces, por eso el test de Hodge ya no se usa tanto. Entonces, ¿qué es lo que más se recomienda ahorita? Está este otro que se llama Carba-NP. Carba-NP. Yo espero que la mayoría de nosotros, ojalá, en todas nuestras instituciones, por lo menos tengamos esto que se llama Carba-NP. Esto es lo que mide la hidrólisis in vitro del imipenem en extractos bacterianos. Es decir, yo coloco las bacterias que estoy buscando aquí, que creo que tienen carbapenemasas, y estos tienen imipenem, y si hay un cambio de color que aproximadamente es en 2 horas, es decir, que yo tengo un resultado de 2 horas con un carba-NP y sé si tiene una carbapenemasa o no. ¿En qué consiste eso? Es que aquí se produce una hidrólisis del imipenem por las bacterias productoras de carbapenemasa que están aquí y se produce un derivado carboxílico. Pero como este tiene un indicador que es un rojo de fenol, si hay una carbapenemasa y se produce un derivado carboxílico porque está hidrolizando al imipenem, cambia inmediatamente de color a amarillo. Y eso me está diciendo a mí que tengo una carbapenemasa. Detecta a las carbapenemasas en un 73 a un 100%. Pero ojo, miren, detecta solo el 6% de las OBSA, o sea, de las carbapenemasas tipo D. ¿Se acuerdan? Y tiene una vida útil muy corta. O sea que si yo preparo esto, tengo que utilizarlo muy rápidamente porque ya después no me sirve. Por eso se hicieron o se idearon unas variantes o modificación del carba-NP. Es decir, para poder determinar y detectar todas las carbapenemasas, incluyendo las OBSA e igualmente las metalo. Entonces, por eso se hicieron estas modificaciones del carba-NP. Este que se llama Rapidec Carba-NP Test, que es de Biomerieux, si no me equivoco. Este que se llama Neo Rapid Screen y este que se llama Rapid Carb Blue Screen, que utiliza en vez de rojo de fenol, utiliza es azul de bromoetilo, algo así, no recuerdo bien el nombre exactamente. Y miren que tiene una sensibilidad entre el 89 y el 98% y una especificidad del 100%. Entonces, fíjense que ya tenemos un carba-NP como casi de una segunda generación, modificado con un mejor rendimiento y con una mejor detención para otro tipo de carbapenemasa. Y ese otro que se llama método de inactivación de carbapenem modificado es uno de los que también más se recomienda. Miren que, por ejemplo, lo que hace esto es que cogen un sensidisco de meropenem. Aquí también este es un plato de agar. Yo sé que lo estoy así como un poco demorando en esto, pero es que necesitamos determinar qué tipo de carbapenemasa tenemos. Es fundamental que lo hagamos, porque no solamente vamos a tener BLE y AMC, seguro que no solamente tenemos BLE y AMC, sino que también tenemos carbapenemasa. Y podemos tener coinfección entre BLE, AMC y carbapenemasa y no lo estamos detectando. Este método es mucho más fácil de hacer. Este es un plato de agar y aquí se siembra una cepa de Escherichia coli sensible a todo. Entonces, este sensidisco de meropenem, que es de 10 microgramos, se echa en un tubito donde usted tiene la cepa que está buscando si tiene una carbapenemasa o no. Primero se echa en ese tubito, ¿de acuerdo? No le voy a decir ahorita qué contiene todo el tubo, pero ahí se meten las cepas que yo estoy testeando. Igualmente es como casi un índice de McFarland. Entonces, de allí pongo el meropenem y lo dejo allí. Si se hidroliza, o sea, si se inactiva el meropenem, porque hay presencia de carbapenemasa, lo voy a ver con mis ojos. ¿Cómo lo voy a ver? Aquí. Entonces yo después saco el sensidisco y lo pongo en el plato de agar donde sembré la Escherichia coli, que era sensible a todo. Y se lo pongo. Y miren que no es capaz de inhibir aquí a la cepa que es sensible a todo. Si eso pasa,
quiere decir que este meropenem, cuando lo puse en el tubito anterior, donde estaba mirando si esa cepa que yo tenía era productora de carbapenemasa, hidrolizó al meropenem porque sí tenía una cepa productora de carbapenemasa. Hidrolizó al meropenem y lo dejó inservible, que ni siquiera es capaz de inhibir el crecimiento de la Escherichia coli. En cambio aquí, miren cómo se forma un halo. ¿Lo ven? Eso quiere decir que la actividad del meropenem se conserva. Eso quiere decir que en el tubito, la cepa que yo tenía no producía carbapenemasa, por lo tanto no inhibió este meropenem. Y este fue capaz de inhibir el crecimiento de esta cepa. Pero ¿qué pasa con este método? Hay que saber que este halo mida más de 19 milímetros para decir que es sensible, o sea que sí tiene actividad el meropenem. Pero ¿qué pasa? Igual, otra vez, las OBSA, las tipo D, son enzimas igualmente como las metalo, que por tener este requerimiento de cationes divalentes, tienen niveles muy bajos de expresión de carbapenemasa. Si tienen niveles muy bajos de expresión de carbapenemasa, no van a ser capaces de hidrolizar al meropenem y le pueden producir a usted falsos negativos. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, este método se modificó, es decir, se inocularon más cepas, se duró un poco más de tiempo, en vez de 2 horas, 4 horas, y se hicieron unas modificaciones y por eso se habla de este método que se llama SIM modificado, el cual identifica con mejor precisión a las carbapenemasa, pero no es capaz de discriminar entre una metalo-beta-lactamasa y una serina. ¿Se acuerdan que las serinas son las A y las D y las metalos son las B? Es decir, yo aquí no puedo saber, aquí me está diciendo que yo no tengo una carbapenemasa, ¿de acuerdo? Porque mire que soy capaz de inhibir esto. Y aquí sí tengo una carbapenemasa, pero no puedo saber si es una metalo o es una serina. Entonces, por eso se modificó este test. Entonces, ustedes ven aquí esta es ¿por qué? Porque se le agregó EDTA. ¿Se acuerdan que las metalos son inhibidas por el EDTA? Porque estas tienen zinc, el cual es hidrolizado por el EDTA. Entonces, cuando hacen el mismo procedimiento, es decir, 2 tubitos en el cual tengo la cepa que voy a buscar si está produciendo carbapenemasa, le pongo el sensidisco de meropenem y lo introduzco en el tubito y a este igual, pero este tiene EDTA y después lo paso al lagar que está aquí sembrado esta cepa de Escherichia coli sensible a todo. Acuérdense que si en los 2 tubitos yo tengo gérmenes productores de carbapenemasa, van a inactivar al meropenem. Y cuando yo lo siembro aquí en esta cepa que es sensible a todo, debiera producirse un halo como este. Y miren que en ninguno de los dos se produjo. ¿De acuerdo? Miren que en ninguno de los dos se produjo. Eso quiere decir que se inactivó el meropenem. Eso quiere decir que las 2 cepas que yo estoy buscando, que estoy testeando, son productoras de carbapenemasa. Pero ¿cómo diferencio que es una metal o una serina? Aquí está. Acuérdense, si yo le adiciono EDTA que hidroliza, o sea, inactiva la carbapenemasa tipo B, entonces se va a perder la acción sobre el meropenem y el meropenem va a ser capaz de volver a hidrolizar a esta cepa. Entonces, un halo de más de 5 milímetros en este que tiene EDTA mayor que del modificado, me dice que esta cepa tiene una metalo. Primero corroboré y comprobé que tenía una carbapenemasa. ¿Por qué? Porque no se produce halo. Es decir, inactivé al meropenem por una carbapenemasa, pero aquí no puedo saber si es una metalo o es una serina. Pero como a este le agregué EDTA y inactiva a la carbapenemasa tipo B, entonces se va a producir un halo. Entonces, esta es una metalo y es una de las formas de poder saber qué es una metalo. Entonces, este método tiene es un mejor método, pero el problema puede ser cuál. Si yo tengo una coproducción de enzimas, es decir, si tengo tipo OLSA como la D o tengo tipo B como la GenDM, voy a tener problemas. Es decir, si un germen produce las 2 cepas o las dos carbapenemasas, voy a tener problemas porque voy a tener falsos negativos o falsos positivos. Y el otro método es el de flujo lateral. Es un poco más costoso y miren eso. Produce resultados precisos a partir de cultivos aislados en 15 minutos. Es decir, es como una prueba de embarazo. Aquí uno pone
la cepa que va a testear, la pone allí y espera que corra. Y va corriendo y lo que marque, eso es. Es decir, pueden detectar más de una enzima. Porque miren, aquí tiene las B, las NDN, las IMI, las BIN, las OLSE y las KPC. O sea, tiene las A, las D y las B. O sea, que detecta más de una enzima. Lo único es que es mucho más costoso. Entonces, necesitamos tener cualquiera de esos métodos para poder definir qué carbapenemasa tenemos. Lo otro es que podemos utilizar malditos, pero malditos tiene algunos inconvenientes. Todavía se están mirando cómo se mejora el malditos para poder determinar qué tipo de carbapenemasa es, porque por hidrólisis puede tener problemas y también por resistencias puntuales también. Entonces, malditos, a pesar de que es un método muy bueno para otras cosas, para carbapenemasa necesita estandarizarse mejor. O el otro método que podemos utilizar molecularmente es el SPECT-CARBA, que miren todo lo que detecta KPCs, igualmente detecta metalobetalactamasa y también detecta tipo D, pero esto ya desde el punto de vista molecular. Eso dependiendo lo que nosotros tengamos en nuestras clínicas, ¿de acuerdo? Ahora, siempre que tengamos una carbapenemasa, tenemos que mirar cuál es la resistencia del carbapenémico. De acuerdo a la MIC que reporte el carbapenémico, sobre todo el meropenem, así es la asociación con mortalidad. Si el meropenem tiene una MIC de 4, el 20% mortalidad. Si es de 8, el 25% mortalidad. Si es 16, 35% mortalidad. Y mayor de 32 es un 43% mortalidad. Entonces, esto es lo que anteriormente se sugería, ¿no? Que cuando uno tuviera una carbapenemasa, dependiendo de la MIC del meropenem, así se establecían los tratamientos. Si la MIC era menor de 8, incluía, de acuerdo, terapia combinada, es decir, al meropenem más otro antibiótico. Ojo que esto era lo que se hacía antes. Si la MIG estaba en 16, algunos estaban a favor, otros en contra, pero aquí era muy discutido si realmente se utilizaba todavía el meropenem más otro antibiótico. Donde definitivamente estaba corroborado utilizar el carbapenémico, o sea, el meropenem más otro antibiótico, es decir, la MIG era menor de 8. Pero de 16 era muy controvertido y mayor de 32 ni siquiera te asomaras a usar un carbapenémico tipo meropenem más otro antibiótico, sino dos antibióticos diferentes. Entonces, eso, por favor, no se les olvide. Esto salió de algunas de estas publicaciones de acuerdo a las concentraciones inhibitorias mínimas del meropenem, cuando era de 4, de 6, de 8, de 16 o de 32. Se lo pongo así muy rápido, pero solamente les quiero mostrar que todas decían en infusión de 3 horas, en infusión de 4 horas, en infusión de 4 horas, en infusión de 4 horas. Es decir, que si se utilizaba el carbapenémico o el meropenem, de acuerdo a la MIC, siempre tenía que ser en dosis altas en infusión de 3 o 4 horas. No se les olvide eso. Y eso era lo que se recomendaba anteriormente. Era de acuerdo a la MIC del meropenem para manejar una carbapenemasa. Si era menor de 8 microgramos, esto eran las sugerencias. Era meropenem en infusión prolongada, meropenem en infusión prolongada, meropenem en infusión prolongada, más otro antibiótico. Ese otro antibiótico podía ser colistina o polimicina B, o podía ser fluoroquinolona o aminoglucósido o fosfomicina, ¿de acuerdo? Pero si la MIC era mayor de 8, ya no servía el carbapenémico, sino que se utilizaban dos antibióticos diferentes, como por ejemplo colistina más fluoroquinolona o colistina más fosfomicina o colistina más tigecyclina y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Ok, esa es la recomendación actual con respecto a esas combinaciones de meropenem más otro antibiótico. Anteriormente se consideraba como una práctica estándar utilizar meropenem en infusión extendida, como les dije, 3-4 horas en combinación con un segundo antibiótico. Ese segundo antibiótico podía ser aminoglucósido, polimicina o tigecyclina, lo que ustedes quieran. De acuerdo, en enterobacteriales resistentes a carbapenémico, sobre todo con una MIC entre 8 y 16. ¿Se acuerdan que les dije de 8 asegurado la terapia combinada? Y en 16 habían algunos cuestionamientos. Y los datos sugerían que se debía colocar infusión prolongada de meropenem. Estos son los datos que se tenía que poner infusión prolongada de meropenem, ¿de acuerdo? Pero miren que eso actualmente no es así ya recomendado.
no se recomienda el uso de un carbapenémico en infusión prolongada con o sin la adición de un segundo tratamiento cuando ya usted tenga corroborado que tiene una enterobacterial resistente a carbapenémico. Ojo, esto era lo que se hacía antes, ahorita no está recomendado. Hay muchos datos, incluyendo ensayos clínicos, con mayor mortalidad y efecto desde el punto de vista de nefrotoxicidad con la combinación de esta terapia. Y de acuerdo a los antibióticos actuales, ya no se sugiere, si yo tengo una enterobacterial resistente a carbapenémico, utilizar un carbapenémico más otro antibiótico. Ahorita vamos a ver dónde queda el carbapenémico y dónde quedan los demás antibióticos. Entonces, resumiendo, cuando yo tengo una carbapenemasa tipo A de Ambler, que depende de serina, que el mejor ejemplo es las KPC, ¿sí? Y que es inhibida por avibactam, ¿sí? Que puede también ser inhibida por barbobactam y relabactam. Uno podría utilizar cualquiera de estos antibióticos más este inhibidor. En Colombia tenemos ceftazidima avibactam, o sea, es una opción cuando uno tiene una KPC, ¿de acuerdo? Cuando uno tiene una clase B, que es una metalo, que depende del zinc, que la mayor representación son las NDN, o sea, las nuevas delimetalobetalantamasa o las BIN, no me sirve la avibactam, no me sirve el barbobactam, no me sirve el relabactam. Es decir, no me sirve ahorita absolutamente nada. Ahorita vamos a ver qué opciones hay. Pero ustedes se acuerdan que estas tipo B son sensibles a la astrenal. ¿Se acuerdan? Mírenlo aquí. ¿De acuerdo? Miren que son sensibles a la astrenal. ¿Sí? Pero las clases D, que son las OPSA, que son las que tienen los Acinetobacter, o las OPSA 48, que también son dependientes de serina, miren que les sirve o las inhibe el avibactam. Y puede ser el relabactam, pero el barbobactam no les sirve tanto. Pero sí el avibactam. Y nosotros en Colombia tenemos ceftazidima avibactam. ¿De acuerdo? Entonces tenemos una opción para cubrir a las clase A y a las clase D. Y en las clase B hay algunas combinaciones que se están sugiriendo. Entonces volvemos a la cepa que yo les mostré. Miren que puede ser una hiperproductora de AMC con bloqueo de porina o bomba de flujo o una carbapenemasa. Y si es una carbapenemasa, mírenle la MIC al meropenem, es de 4, pero ya no lo vamos a abordar como se abordaba anteriormente, sino de esta manera. Esta es la nueva recomendación de abordaje de las carbapenemasas. Miramos la MIC de meropenem y miramos, si es menor de 1 microgramo, eso quiere decir que es sensible a meropenem, usted puede utilizar meropenem en infusión extendida. ¿Por qué? Porque es sensible a meropenem. Ojo, no tengo carbapenemasa aquí. ¿De acuerdo? Es sensible a meropenem. Es probablemente por otro tipo de resistencia. Pero si es menos de 1 microgramo, puedo utilizar meropenem en infusión extendida. Si es un paciente con una cistitis o una infección de vías urinarias, un aminoglucósido fácilmente. Si tiene una MID de 2 microgramos, 2 microgramos, acuérdense que resistente es mayor de 4, 2 microgramos, ¿de acuerdo? 2 microgramos. Si es una infección urinaria leve, miren, meropenem en infusión extendida, o usted puede utilizar un aminoglucósido. Nosotros nos está yendo muy bien un aminoglucósido. Si ustedes se acuerdan de las anteriores charlas, para las BLE, para las AMC, para las BLEA y para las penicilinasas, aminoglucósido es una gran opción. Entonces, muy respetuosamente, si usted pone un aminoglucósido, están cubriendo todas las posibilidades. Pero ojo, tienen que también determinar qué factores de riesgo tiene su paciente. Siempre determinen antes de poner un antibiótico qué factores de riesgo tiene para tener una cepa productora de carbapenemasa o para tener una cepa productora de BLE o de AMC o tal. Pero el aminoglucósido es una gran opción. Pero miren que si yo tengo un paciente grave con una infección invasiva con más de 2 microgramos, sigue siendo el meropenem en infusión extendida, más un aminoglucósido. Entonces ustedes me van a decir, pero si usted me acaba de decir que las terapias combinadas no, pero es que, ojo, aquí yo tengo sensible al meropenem. Todavía no tengo la posibilidad de que tenga una cepa productora de carbapenemasa. Aquí es sensible al meropenem, ¿de acuerdo?
Entonces nos vamos aquí a 4 microgramos por mililitro, que es donde puedo tener a una carbapenemasa. Siempre que tenga más de 4, y miren, esta cepa tiene 4 de resistente, entonces, si yo tengo más de 4 igual a 4, siempre me tengo que hacer esta pregunta. ¿Cómo sé yo cómo está la sensibilidad a mis inhibidores de beta-lactamasa? Los inhibidores lo acabamos de ver. Si yo tengo ceftazidima y vibartán, tendría que ya estar viendo cómo está la sensibilidad en mi hospital a ceftazidima y vibartán. Entonces, miren, si yo sé cómo está la sensibilidad de ceftazidima y vibartán es una opción, o meropenem barbobaltán es otra opción, o imipenem relabaltán es otra opción. Pero si no conozco la sensibilidad a mis nuevos inhibidores, no la conozco, no la conozco. Entonces tengo que irme a si yo sé en mi hospital cuántos gérmenes o cuál es mi producción o cuál es mi prevalencia de gérmenes productores de metalo-beta-lactamasa. ¿De acuerdo? Ojo que la parte epidemiológica es fundamental. Por eso se les decía a ustedes, lo que les estoy diciendo tiene que ser fundamental a la hora de escogencia del antibiótico. Si yo sé o no cuál es mi prevalencia de metalo. Si lo sé, acuérdense que las metalo, miren, estas son las metalo-beta-lactamasas, las NDM, las que no les sirve la vibartán, pero que son sensibles a la lastronam. Entonces, si yo conozco cuál prevalencia tengo y si mi prevalencia realmente es mayor del 15%, entonces, como todavía no sé si es o no, pero mi prevalencia es muy alta, entonces tendría que combinar ceftazidima y vibartán más aztreonam, ¿de acuerdo? Para poder cubrir una metalo y poder cubrir las otras posibilidades de carbapenemasa. Pero si no conozco la epidemiología, la prevalencia de las metalos, y la MID de meropenem está entre 4 y 8, 4 y 8, 4 y 8. Entonces, podría utilizar, si no conozco que tenga metalo, podría utilizar o meropenem más un aminoglucósido, es una opción, pero ustedes se acuerdan que ya esta opción me está diciendo que puedo tener o una mayor mortalidad o tengo poder tener mayores eventos adversos. La otra opción es ceftazidima y vibartán más aztreonam, ¿de acuerdo? Pero si es un paciente que tiene una infección de vías urinarias, miren otra vez nuevamente aminoglucósido o una fluoroquinolona. Pero si la MID de meropenem es mayor de 8, y ahí no, ni siquiera pensaría en la opción de meropenem más otro antibiótico si no conozco mi epidemiología. Aquí podría utilizar o 2 o 3 agentes y puede ser, siempre tiene que ser ceftazidima y vibartán más aztreonam si no conozco la epidemiología. Y si es una infección de vías urinarias, aminoglucósido es la opción. Entonces, fíjense que este cuadrito está resumiendo todo lo que dijimos anteriormente. Es decir, tengo que conocer mi epidemiología, tengo que identificar fenotípicamente qué tipo de carbapenemasa tengo que determinar la concentración editorial mínima del meropenem a la cual me estoy enfrentando y de acuerdo a eso establezco mi tratamiento contra ellos. Entonces, ya casi para terminar, nos vamos a lo que dice las recomendaciones últimas sobre las enterobacteriales resistentes a carbapenémico. ¿Cuál es el antibiótico preferido para el tratamiento de una cistitis no complicada, vulgar y no complicada? Una cistitis normalita, por una enterobacterial resistente a carbapenémico. Miren lo que dice. Puedo utilizar ciprofloxacina o levo o trimetropin sulfa o nitrofurantoína o una sola dosis de aminoglucósido. Nosotros que estamos usando o aminoglucósido o trimetropin sulfa, porque nosotros tuvimos hace muchos años una resistencia muy alta a quinolona y las resistencias a quinolona son resistencias puntuales, por eso no lo usamos. Pero en caso de que usted tenga, por ejemplo, resistencia a ertapenem, pero sensibilidad a meropenem, ¿sí? Y no tenga ninguna de estas otras opciones, usted puede utilizar meropenem en infusión prolongada, como le hemos dicho. Si usted no tiene en su clínica o en su hospital cómo determinar que tenga una carbapenemasa, ¿de acuerdo? O realmente no tiene disponible para hacerlo. La colistina no es una buena opción, solo si realmente no tiene nada de estos agentes, usted puede utilizar la colistina, pero ojo, si es solamente una cistitis no complicada por una enterobacterial,
Pero ojo, es solo si no tiene ninguna de estas otras opciones, o sea, no tiene trimetoprim, no tiene aminoglucósido, no tiene nitrofurantoína, nada de eso, bueno, me tocó colistina, pero no es la mejor opción. ¿Cuál es el antibiótico preferido para tratar a un paciente con pielonefritis, o sea, una infección del tracto urinario complicada por una enterobacterial resistente a carbapenémico? Nuevamente, lo anterior, o una quinolona, o trimetoprim sulfa, ¿de acuerdo? Ojo, trimetoprim sulfa. Esa es una muy buena opción si se demuestra la sensibilidad. Y lo otro, nuevamente, si usted tiene meropenem que es sensible, usted puede utilizar meropenem en infusión extendida, o sea, infusión prolongada, 3-4 horas, si realmente usted ve que hay resistencia a artapene, porque si la sensibilidad a artapene se demuestra, puede ser artapene una opción. Y miren, siempre es si usted no tiene disponible cómo determinar que tenga una carbapenemasa y qué tipo de carbapenemasa es. Porque si usted tiene la opción de determinar qué tipo de carbapenemasa es, se va contra la carbapenemasa. Siempre, miren lo que dice aquí, así sea que sea una pielonefritis o una infección del tracto urinario complicada, el aminoglucosis es una excelente opción si el paciente tiene una función renal adecuada. Nitrofurantoína y fosfomicina, que lo vemos muy frecuente, ¿de acuerdo? No alcanzan concentraciones adecuadas en el parénquima renal y deben evitarse en pielonefritis y infusión de vías urinarias complicada. Esto es mucho más como para cistitis. Miren que ya aquí no aparece nitrofurantoína. Aparece acá en cistitis, ¿de acuerdo? En infecciones urinarias bajas muy leves. Ahora, ¿cuál es el antibiótico preferido para el tratamiento de infecciones fuera del tracto urinario? En el cual tengo una enterobacterial resistente a carbapenémico, es resistente a ertapene, pero sensible a meropenem. Y cuando yo no tengo cómo determinar si tengo una carbapenemasa o no, que es la mayoría de nuestros hospitales, ¿qué se puede usar? Meropenem en infusión prolongada, siempre en infusión prolongada, de 3 a 4 horas. ¿De acuerdo? Ese es el mejor tratamiento. En caso que tenga resistencia a ertapene, ¿sí? Y sensible a meropenem. Esa es la mejor opción. Nuevamente, fuera del tracto urinario, si yo tengo una enterobacterial resistente a carbapenémico, pero no tengo manera ni de saber si es una carbapenemasa o no, y es sensible a meropenem y resistente a ertapenem, es infusión prolongada de meropenem. Si es sensible a ertapenem, entonces es ertapenem, ¿de acuerdo? Pero lo ideal es testear para saber qué tipo de carbapenemasa es. Ahora, ¿qué antibiótico es ideal en el tratamiento de infecciones fuera del tracto urinario, en el cual tengo una enterobacterial resistente a carbapenémico, pero es resistente tanto al ertapenem como al meropenem? Ojo, ¿se acuerden que la definición decía que por lo menos era resistente a un carbapenémico? ¿Sí? No que tenga que ser a los 3 carbapenémicos para considerarla una carbapenemasa. Pero aquí nos están dando una opción en el cual yo no tengo ni para saber si es una carbapenemasa o no tengo la disponibilidad tampoco de saber cuál tipo. Entonces miro, ¿sí? Si es resistente a uno o a otro, si es sensible a uno o a otro, pero aquí me están diciendo que es resistente a tanto a ertapenem como a meropenem. Ahí sí, la única opción que tengo, si no sé qué tipo de carbapenemasa es, o es estacidima vivaktán, o es meropenem barbovaktán, o es mipenem cilastatina relavaktán. En Colombia sería ceftazidima vivaktán, porque es el que tenemos disponible. Y miren, en países en los cuales conozcamos la prevalencia de que tenemos una prevalencia alta de metalo, entonces sería ceftazidima vivaktán más, porque podía ser una metalo. Acuérdense que las metalos no se cubren con avivatam. Entonces, si usted tiene esas dos posibilidades, tendría que agregar Astronam. Entonces, estos son los mejores antibióticos unidos a inhibidores de beta-lactamasas, mejores para combatir a las carbapenemasas. Ceftazidima y Ivatam es activo contra la mayoría de las enterobacteriales resistentes a carbapenémicos, pero sobre todo a las tipo A y a las tipo D, es decir, a las KPC y a las OXA 48. No les sirven, no les sirven a las metalos, no les sirven a las metalos. Y meropenem barbobactam y mipenem cilastatina relavanctam les sirve a la mayoría de las enterobacteriales productoras de carbapenemasas tipo A, o sea, las KPC, pero no tienen actividad contra las D. No tienen actividad contra las D. En Colombia tenemos esta, ¿de acuerdo? Y acuérdense
que ninguno de estos dos cubre a las metalos. Ninguno de estos dos. Entonces, acuérdense que ideal, entonces, para el tratamiento de la mayoría de las enterobacteriales resistentes a carbapenémico, ¿sí? Que produzcan carbapenemasa y que estén fuera del tracto urinario y que sean resistentes a ertapenem y a meropenem, las opciones son estas que están aquí, o cestazima y bactán, o meropenem barbobactán, o imipenem cilastatina relabactán. En este momento en Colombia tenemos esto. Y ya casi para terminar, ¿cuál es el antibiótico ideal para el tratamiento de infecciones fuera del tracto urinario, en donde yo ya sé que tengo una carbapenemasa y es una enterobacterial resistente a carbapenem? O sea, tengo cualquiera de los métodos que les mencioné. Entonces ahí sí tengo que utilizar o meropenem barbobactán, o cetacima y bactán, o imipenem cilastatina. Si yo sé que tengo mayor producción de metalo como la GenDN, entonces tendría que combinarse cetacima y bactán más astronam o cefiderocol, pero el cefiderocol no tenemos en este momento en Colombia. ¿Cuál es el uso de tigeciclina en estos gérmenes productores de carbapenemasas? No es ideal utilizarlos solos, no están recomendados como monoterapia tampoco, ni en infecciones del tracto urinario, o sea, ni en bacteremia, no están recomendados, no son la opción, ¿de acuerdo? No son activos, pero se pueden utilizar, como lo pueden ver aquí, ¿de acuerdo? Lo pueden utilizar, por ejemplo, en pacientes que tengan este tipo de infecciones intraabdominales o infecciones de piel y tejidos blandos, o en osteomielitis o infecciones respiratorias, pero no en bacteremia ni tampoco en infección urinaria. La tetraciclina combinada con otro antibiótico. ¿Por qué? Porque esta tetraciclina, como tiene volumen de distribución alto, se va a distribuir rápidamente y no va a tener buenas concentraciones ni en orina ni en sangre. Entonces no se recomiendan como terapia para manejo de estas patologías. La polidicina B y la colistina deberían de evitarse en el tratamiento de enterobacteriales resistentes a carbapenem. Sobre todo por lo que les mostré de las terapias combinadas con mayor nefrotoxicidad y mortalidad, y realmente no son una opción en este momento. Solamente considerar colistina en un paciente con una infección de vías urinarias como cistitis no complicada, y eso como una alternativa si usted no tiene nada más. Ensayos clínicos aleatorizados controlados han mostrado mayor mortalidad y exceso de nefrotoxicidad cuando usted combina o utiliza estos regímenes comparado con los nuevos agentes, o sea, con cetacima y bactán o con meropenem barbobactán. Y el rol de la terapia combinada para el tratamiento de infecciones por enterobacterial resistente a carbapenémico tampoco está indicado. Es decir, o sea, no está indicado de rutinario. Es decir, utilizar, por ejemplo, cetacima y bactán más un aminoglucósido, o cetacima y bactán más colistina, o cetacima y bactán más ciprofloxacina, o cetacima y bactán más polimicina. No están indicados. El uso continuo de un segundo agente aumenta la probabilidad de eventos adversos asociados a los antibióticos. Y en este momento no se dispone de datos de ensayos clínicos que comparen los nuevos agentes beta-lactámicos inhibidores de beta-lactamasa solos como monoterapia combinados con otros. Como les decía, no hay estudios que comparen cetacima y bactán solo frente a una carbapenemasa versus cetacima y bactán más amicacina, ¿sí? Por ejemplo, o cetacima y bactán más fluoroquinolona. Ok, y terminamos con esta diapositiva para el siguiente conversatorio. Esta es una pseudomonas aeruginosa, la pueden ver ustedes. Es resistente a imipenem, con una MIP mayor de 8. O sea que tiene bloqueo de porina porque es resistente a imipenem. Es resistente a meropenem con una MIP de 8, es decir, que tiene bomba de flujo. Pero también puede ser una carbapenemasa. Entonces, miren aquí, dice cefepima sensible y ceftazidima sensible. Pero puede ser una carbapenemasa. Y hay carbapenemasas que pueden dejar sensible a la cefalosporina tercera y cuarta. Entonces, miren, el astronán es intermedio. No es sensible ni resistente. Si fuera sensible, fuera una metalo, por ejemplo. Pero si fuera resistente, fuera una tipo A o una tipo B. Entonces, ¿es A o es D?
tendríamos que utilizar todos estos métodos que mencioné fenotípicamente para determinar qué tipo de carbapenemasa es. Y además de eso, entrarnos a lo siguiente, que es Pseudomonas aeruginosa con resistencia difícil de tratar, que es en una próxima reunión. Ok, eso era todo lo que les tenía hoy. Entonces, no sé, escucho comentarios, preguntas. ¿Aló? ¿Aló? Me quedé solo Hola, hablando. hola, no, no, aquí estamos. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta o algo. Hola, Wilfrido. Mira, felicitaciones, muy buena la charla. Doctora Indira, ¿cómo está? Qué gusto Muy escucharla. bien, gracias. Muchas felicitaciones, muy buena la conferencia. Te quería decir como que en adultos, en el tema de la orina baja, nosotros estamos usando mucho trimetoprim y aminoglicosio con éxito Súper, también. Ujú. súper. Por Sí, ejemplo, colistina la hemos dejado como decías, en casos que no tenemos como otra opción terapéutica o que ok, resulta resistente a cetacima y bactam. ok. Pero si tratamos de no usar colistina porque nos fue muy mal con el tema de renal en estos pacientes adultos que quedaron en hemodiálisis, de hecho un par. Entonces preferimos no usar. Sí, nosotros acá Colistina. también una opción es que estamos usando muy frecuentes trimethoprim sulfa y amilglucosid en los pacientes que tengan función renal adecuada. Nos ha ido muy bien. Es que no alcancé a escuchar porque se me fue como, en un momento le escribí a Alexandra que me quedé como sin conexión. Y hablaste algo de fosfomicina, ¿no? De monolil, de No, fosfomicina de no. prometamo, no. Este artículo de por sí no las está recomendando, excepto que sea realmente una infección de vías urinarias, o sea, una Baja. cistitis no complicada, o sea, muy poco sintomática o muy baja, o sea, pero de lo contrario no. Perfecto. Muchas gracias, Wilfried. Felicitaciones. No, muchas gracias, doctora. Buenas noches, doctor Wilfrido. Como Hola, siempre, Lili. de su charla. Doctor, tengo una pregunta. En estos pacientes, en estas enterobaterales productores de carbapenemasa, los pacientes con cistitis que están estables, listo, pues ya tenemos, se le hace su carbapenemasa, es positivo, EDTA negativo, pensamos que es una KPC, pero cuando salen los antibiogramas, muchas veces amicacina viene intermedio, ciprofloxacina resistente, entonces, y a veces en las tarjetas de Biomerie no aparece trimetoprim sulfa porque pues a veces no está incluida en todas las tarjetas. En tal caso que uno teste trimetoprim sulfa pues con un sensidisco y que también salga resistente, ¿qué opción podríamos ser si teniendo en cuenta que es una cistitis, que el paciente está estable? Y bueno, y que inicialmente ya se le había iniciado amicacina porque pues era una infección de vías urinarias. ¿Es necesario que suspendamos amica y le iniciemos cetacibina vivatam? O sea, no, mire que ahí dice que una opción que tengas en un paciente con una infección de vía urinaria baja, estable, y que clínicamente vaya bien, o sea, le continúa, puede ser una laminoglucosido sin ningún problema. Ok, no Ahí juega importa que mucho más la esté, clínica, ¿no? exacto, no importa que esté en intermedio con una MIC de 32, conociendo que sabemos que ya MIC altas de aminoglicósido, pues obviamente tenemos mayor riesgo de falla terapéutica. O sea, sí, pero eso te digo, pero nuevamente ahí prima mucho más la clínica La y cómo vaya clínica. el paciente. Igualmente es una infección de vías urinarias baja, el paciente está Sí, sí, estable sí, hemodinámicamente, estable. clínicamente ¿No? bien. Ujú. Ahí prima realmente eh, la parte clínica, ¿no? O sea, Ok, no tendría indicación. Si fuera una infección de vías urinarias, si fuera una infección fuera del tracto urinario y un paciente mucho más comprometido, pues bueno, ahí sí, ok. una opción.
Sí, porque es que muchas veces, no sé si a usted le pasa con las tarjetas, pues los que tienen Biter, muchas veces las tarjetas, la 403, ellos tienen su código, no testean todos los, o sea, los antibióticos, sino que pues algunos aminoglicósidos, quinolona, entonces dejan aparte como nitrofurantoína, trimetoprim o Astrionan y toca hacerlos por sensidisco. No sé si O la ha lo que pasa es pasado. que a veces también, no sé, tendrías que mirar si no tienen reglas de supresión que de pronto no te los está reportando, porque muchas veces mira el panel directamente y ahí mira que te salen unos bombillitos y unas cosas y unas alarmas y ahí podrías ver el antibiótico en el panel, o sea, Ok, muchas veces no te y lo puede reportan, pero ser. sí en el panel Ujú. lo puedes mirar por reglas de supresión, de pronto que están Ya teniendo, salen, mira para ver. bueno, pero lo más probable es que estarían resistentes. O bueno, uno nunca No todas sabe. las veces, Mejor no todas las veces. confirmar, es mejor confirmar, así es, doctor. Muchas gracias. Ok, ok, Lili. O sea, yo lo que le puedo decir es que tienen que conocer su epidemiología. Es importante realmente conocer a qué le estamos tratando. Muchas veces no sabemos ni qué tenemos y empezamos a poner antibióticos y realmente no sabemos el perfil y resulta que estamos inclinando la balanza hacia otro lado. Entonces, lo importante siempre que uno vaya a colocar antibióticos es saber cuál es mi perfil, qué tipo de pacientes tengo, la prevalencia de mi resistencia, de mis gérmenes, cuál es el primero que tengo en infección urinaria, cuál es el perfil que tiene, cuál es el primero que tengo, los 5 primeros que tengo en sangre, por ejemplo, diciendo bacteremia, qué perfil tienen. Entonces, para uno más o menos en el uso de los antibióticos y no impactar tanto en otros, ¿no? Eso yo creo que siempre es el apoyo de la parte de epidemiología y del comité de infecciones, siempre. Y bueno, y ya establecer que, bueno, no nos hemos metido con algunas cosas, pero ya sabemos de que pacientes que tienen portación de estos gérmenes productores de carbapenemasas y si ingresan a UCI pueden tener entre un 20 y un 25% de bacteremia por estas mismas cepas. Entonces, hay que tener cuidado. Algunas instituciones ya han establecido que todo paciente que tiene estos factores de riesgo, por ejemplo, en los adultos utilizan mucho el score de Yanela, que es paciente que tienen estancia hospitalaria prolongada, tienen procedimientos, antibióticos por muy largo tiempo, muchos otros factores que hacen que tengan colonización por estas bacterias. Entonces se hace hisopado rectal o anal para poder determinar si tienen colonización o no, porque igualmente si ingresan a UCI o hacen una infección, estos son los gérmenes que hay que estar pensando. Entonces ahí uno podría tener más asertivo el uso de los antibióticos y saber que ya tiene un germen productor de carbapenemasa en ese tipo de paciente. Igualmente para establecer los métodos de aislamiento, el tipo de aislamiento, la duración de aislamiento, porque como se los dije al principio, estos son gérmenes que se diseminan fácilmente, que la mayoría son por plásmido, que tienen mucha intervención desde el punto de vista de control de infección y que a veces no es fácil controlarlo. Entonces, entre más rápido uno lo identifique, va a ser mejor el control. Buenas No sé si noches, hay buenas. profe, ¿Quién muchas habla? gracias, excelente la conferencia Ah, y Lore, perdón. sí, Lorena Maguad. Bueno, no, profe, precisamente eso tenía pensado, obviamente, pues, a preguntarle eso. Y bueno, no, ya me respondió básicamente en estos casos que los pacientes se hayan identificado con un germen productor de carbapenimasa, pacientes que tienen la unidad de cuidado intensivo y que tengan una descompensación y que se sospeche que haya infección activa, obviamente, pues hay que tenerlos en el radar para iniciar el tratamiento empírico cubriendo estos gérmenes. Sí, en ese momento ya se está, anteriormente no había como una recomendación así muy estricta de que se hiciera rastreo de este tipo de gérmenes productores de carbapenemasa, pero realmente esta es una línea y una recomendación actual en cual es fundamental porque los pacientes que tienen colonización por estos gérmenes y ingresan a UCI pueden tener una mayor morbimortalidad. Ya se sabe más o menos que entre un 15, un 20, un 25% de los pacientes que están colonizados previamente pueden tener bacteremia por estos mismos gérmenes o infecciones graves por estos mismos gérmenes. Entonces uno podría dirigir la terapia eh, hacia ellos. O sea, esa es la sugerencia. Igualmente establecer las medidas de aislamiento.
que es fundamental. Acuérdense que la recomendación, si uno tiene un germen productor de carbapenemasa, hasta ahora el aislamiento son mínimo 6 meses, ¿no? Sí, de hecho nosotros los dejamos aislados un año. Wilfrido, Ah, no ok, quería, ok. qué pena, Indira nuevamente, Sí, para doctor. la doctora que preguntaba de lo de la ITU baja, a ese paciente que si tiene VITE tendrías que montarle de todos modos la 401, la tarjeta 401 que es la que te da las opciones de orales, no la 403 para orina, la de orina. En el VITE y esa te da fofomicina, te da trimetoprim, como para definir Ok, cómo vas a continuar ese tratamiento, la tarjeta de orina, la 401, porque ya no lo tiene la 403, no trae TMS, pero la 401 sí, que es la que yo pido cuando necesito, por ejemplo, definir si le voy a dar fufomicina. Ese paciente oral, ok. sobre todo si es una embarazada o algo así, donde no puedo dar algunas opciones. Ah, Ah, Entonces, eso es tocaría lo que otro. pidas la tarjeta Exacto. 401. Eso es lo otro porque muchas veces el laboratorio le sugiere, o el laboratorio productor, le sugiere a cada hospital o clínica, de acuerdo al perfil, no, mejor le voy a dar esta tarjeta y no esta, o este otro, lo otro. O sea, muchas veces, ¿no? Entonces hay que estar pendiente de eso, cuál están utilizando. Hay que pedir las dos. Es como exactamente. la opción y cuadrar con el microbiólogo. O sea, cuando eh, a quién le van a hacer, a la orina, nosotros siempre le montamos la 4.0, que es la que trae todas esas opciones orales. Trae trimetoprim, trae fumomicina, o sea, trae todo el aminoglicósido, cipro. Entonces, ya si tiene una resistencia, es que le montamos la 403, como para ver el tema de ceftazima y bactano o algo, porque yo también tengo VIH, me tocó tener Ok, esas dos. Ujú. Ah, bueno, bueno, muchas gracias, muchas doctora gracias, Dora. Indira. Porque Sí, exacto, porque uno siempre busca la 403 como para ver cetazima y Bactam, entonces quedan los otros antibióticos sin poder testear. Entonces lo voy a tener en cuenta y combinar entonces las dos tarjetas. Muchas gracias. de hecho la 403 nosotros se la montamos es al que ya le hemos hecho otra prueba, el Carban-EP o algo así que tenemos resistencia para validar la sensibilidad a cetazima y bactam, porque ya nos hemos llevado sorpresas de algunas cepas resistentes, donde no tenemos la opción con cetazima y bactam. Pero de rutina en la orina se le debería montar sí o sí la 401. Perfecto. Muchas gracias. Lo voy Ok. a tener en cuenta entonces con los Pues mismos. para adultos, yo en el territorio de Wilfrido no me meto. No, 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 lo que pero yo pasa, creería que sí, que sería la opción entonces, montar la 401 y si ya confirmamos que hay con el Carva NP, montar la 403. Claro que sí, lo que ¿no? pasa, Muchas Lili, gracias. es eso, o sea, en pediatría, aunque no es que digamos que la prevalencia es menor, porque realmente no tenemos un estudio fuerte todavía en pediatría, pero muchas veces lo que puede pasar es eso, que algunas clínicas por ahorrar en laboratorio solamente tienen un solo panel y nada más te montan ese solo y no tienen el otro, o porque creen que todos los pacientes van a quedar hospitalizados, entonces necesitan todo el tratamiento intravenoso allí y no tienen opciones. Entonces, ahorita como estamos teniendo más opciones de manejo ambulatorio, entonces tendrías que mirar qué panel está usando, qué tarjeta está usando, ¿no? Sí, yo pienso que con este aumento de los grámenes productores de carbapenemasas en las instituciones definitivamente debemos tener cualquiera de estos métodos, dependiendo de la institución en la que estemos laborando, métodos económicos o métodos moleculares para detectar definitivamente estas enzimas o estos genes productores de estas enzimas y definitivamente cada vez más utilizar las tarjetas que testeen el cetazima y bactam porque realmente ya hemos encontrado resistencia a este antibiótico. Yo pienso que esto cada vez va teniendo como más necesidad en las instituciones y es importante tenerlos. Sí, si no lo pedimos y no solamente nos conformamos de que, ah, bueno, es resistente al carbapenémico y seguimos como se hacía antes, le ponemos el carbapenémico más colistina, más tal cosa, yo creo que no vamos a avanzar. Entonces necesitamos avanzar y tener una epidemiología mucho mejor de que realmente que es lo que tenemos. Si realmente tenemos carbapenemasa, si tenemos coinfección de enzimas, que es lo más probable que tengamos, y Sí. poder definir realmente cuál es nuestra epidemiología, ¿no? Para poder hacer uso racional de los antibióticos que tenemos y no gastarnos el cestacima y bactam a todo lo que se mueva. Porque puede que no tengamos
carbapenemasa, sino que sea combinaciones de mecanismos de resistencia y resulta que le estamos dando un inhibidor que realmente no estamos Total. gastando ahí. Y yo he tenido muchos así porque yo les mando método molecular para confirmar y me he encontrado así que no detecta. Y lo que eran mecanismos múltiples de resistencia. Porque a veces he tenido dificultades incluso con las pruebas fenotípicas. Entonces, por eso Sí, decidimos tener método molecular y la consistencia, que ha sido lo peor cuando tenemos vinco sí, KPC. Ujú. sí, 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 es que lo ideal es el método molecular, eso es lo que todos quisiéramos tener, pero bueno, vamos poco a poco dependiendo de la institución en donde estemos. Con el Pero método fenotípico molecular, tiene, para que claro, por lo menos pues la oriente a que, como les explicó Wilfrido espectacularmente, para orientarse si una NDGM, perdón, como dice Wilfrido. sí, eso es No, lo ideal, eso es lo ideal. pero sí. no, con eso tienen, pero sí. Sí, o Bueno, sea, yo los dejo. bueno, doctora, Que voy muchas a dormir al gracias. niño. Felicitaciones, Wilfrido, Muchas muy gracias. buena. Hasta Listo, luego. doctora, muchas gracias. Chao, doctora, chao, que esté muy bien. Muchas gracias, doctora. O sea, yo creo, pues aquí entre todos los que estamos, vamos a pasar, yo no sé si les he comentado, vamos a pasar un proyecto para determinación de carbapenemasas solo en la costa atlántica. No quiere decir que no lo podamos hacer en el resto, pero es porque se va a meter en el proyecto como de, no me acuerdo cómo es, zonas de Colombia, algo así. O sea, es algo así, pero se va a hacer de la costa atlántica. Entonces yo les voy a estar avisando porque se van a hacer tanto determinación de genes de resistencia como también determinación de carbapenemasa o de coenzimas. O sea, entonces eso ya se está casi finiquitando. Entonces, yo les voy a avisar para la participación de toda la costa, para poder tener realmente cuál es nuestro perfil de carbapenemasa en Sí, pediatría, ¿no? tenía entendido que era de toda la costa, ¿ya solo es del Sí, Atlántico? no, 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 Pues de sigue toda la siendo de toda costa. la costa. Ah, ok, No, listo. toda la costa. Ok, Yo les aviso. perfecto, perfecto. Ya sabes que Centro de Bolívar y Sur cuentas con ese estudio, listo. Vale, vale, muchas Igual Santa gracias. Marta. Ok, Los centros bueno. de Montería también. Gracias, Lori. No sé si hay alguna otra pregunta o algún comentario. Parece que no, Aquí parece que dice no. que Ah, en qué sí. plataforma podemos ver las charlas grabadas. Prometo crear estamos creando entre Lorena y yo, Lorena, el canal de YouTube y de Infecto Café. Entonces, ya lo vamos a terminar de crear esta semana, ¿verdad, Lore? Creo que sí. Y allí ya entonces les daremos el link para que puedan entrar al canal de YouTube y de Infecto Café y puedan ver pues todas las charlas que hemos grabado hasta ahora. Ok, Así es, profe. Estamos trabajando en eso para que todos estén pues para que todos tengan disponibles las charlas y revisarlas. ok, ok. Ah, bueno, no sé si no hay ninguna otra pregunta. Pues yo creo, ah, sí, ¿no? No, yo creo que no, ya son las 9:25. Vale. Bueno, feliz noche, gracias Bueno, por nuevamente. igualmente, Saludos a todos. que Ya, tengan una buena gracias. noche.